Sean todos muy bienvenidos a nuestro webinario Acelerando el Camino al Daño Cero. Me llamo Laís Junqueira y seré la moderadora en el día de hoy. Tenemos traducción simultánea disponible. En los últimos meses, nosotros trajimos discusiones, conversaciones y hallazgos relacionados a la perspectiva sobre el daño cero en Latinoamérica. Han sido más de 800 profesionales que participaron de talleres con este tema y hoy, en la segunda parte de este panel, vamos a compartir con todos ustedes una serie de desafíos y de aprendizajes que se han dado a lo largo de todo el recorrido. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo creo que algunos de ustedes estaban hace 2 días y lo haremos de la misma manera. Yo hago una pregunta y le paso la palabra a cada uno de los panelistas, de nuestros ponentes, para que presente sus perspectivas de una institución de salud, de una acreditadora y de una empresa de análisis y de información. Hoy tengo el gran gusto de compartir esta pantalla con Carolina López, que es líder de implementación del registro electrónico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Hola, Buenos Carolina. días, buenos días para todos. Muchísimas gracias, Laís, y al equipo del CEBIER por esta invitación para compartir los desafíos y aprendizajes que hemos tenido con este avance hacia el daño cero. También tenemos a Francine Westgard, que es la consultora principal de Joint Commission International para América Latina. Hola, Francine. Hola, muy buenos días. Yo también quisiera agradecer a todas las personas de Elsevier por la oportunidad que me brindan en participar de este webinario tan interesante. Y tengo muchas ganas también de comunicarme con los dos ponentes. Muchas gracias, Francine. Y tengo también a Robert Nieves, mi colega y amigo que es vicepresidente de informática en salud de Elsevier. Hola, Robert. ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Es un gran gusto estar acá y hablar de este tema que me gusta tanto. Por lo tanto, estoy muy contento por estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Robert. Las preguntas se van a dar de la misma manera que en la primera parte de nuestro panel. Nosotros vamos a utilizar como base la jornada de calidad y seguridad para el paciente que hemos utilizado a lo largo de los talleres. Y hoy vamos a tratar los tres siguientes pilares a los tres primeros, el que trata del cuidado del paciente, la participación del paciente y la investigación y la mejora continuada. Si por casualidad usted ha perdido la primera parte, para la próxima semana haremos disponible la grabación completa de los 2 días. Voy a empezar entonces por el tema de cuidado al paciente. Durante nuestros webinarios quedó muy claro la importancia de las métricas internacionales de seguridad del paciente y todos los retos asociados a ellas. También quedó patente la necesidad de integración de los protocolos en el flujo de trabajo de todos los profesionales. También un foco multidisciplinario que involucra a todo el equipo encargado de la atención y la necesidad de adhesión al protocolo de forma consistente y con una mensuración de dicha adherencia. También se habló de las dificultades en el paso del handover y también los cuidados con la seguridad de los medicamentos. Yo sé que son muchos temas para ponerlos todos reunidos, pero yo quisiera entender de parte de ustedes cómo ven el conocimiento y su experiencia como una empresa de análisis de información, como una empresa de acreditación y como una institución de salud para poder tratar con todos estos retos que son tan importantes para la atención al paciente. ¿Podrían ustedes compartir las perspectivas y también algunas estrategias o tips de cosas que ya han sido utilizadas en su institución para implementar las prácticas basadas en evidencia? Yo voy a empezar entonces por Francine, porque empecé hablando de las metas internacionales de la seguridad del paciente. Francine, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Laís.
yo les voy a presentar un poquito de contexto o de historia sobre estos objetivos internacionales de la seguridad. Esto empezó en Estados Unidos con el Joint Commission y también eh, las metas internacionales o estadounidenses para la seguridad del paciente en algunos hospitales. Ellos eligieron cuáles eran los temas que con más frecuencia presentaban algún riesgo para los pacientes cuando ingresaban al sistema de salud. Entonces las voy a desglosar con cuáles son los objetivos internacionales para la seguridad de pacientes. Cuando nosotros vemos la primera, ella se refiere a identificar a los pacientes y donde nosotros vemos que están los retos más grandes o las brechas más grandes, tienen que ver con las ubicaciones donde los profesionales están muy familiarizados con sus pacientes. Pensemos, por ejemplo, en un departamento de hemodiálisis o un centro de infusión o una unidad de cuidado intensivo o un centro de rehabilitación. En estas situaciones, y el equipo responde, ya conozco al paciente muy bien. Y sin embargo, los eventos adversos siguen dando. Entonces, le pedimos a todas las personas que entiendan que es importante involucrar al paciente en el proceso. ¿Usted ha informado al paciente sobre por qué le pide su nombre y una identificación? Cuando las personas entienden la situación, nosotros vemos entonces más cumplimiento. Y el segundo objetivo tiene que ver con la comunicación efectiva, pedidos orales, por teléfono, comunicados de resultados de análisis. O sea, las comunicaciones verbales y por teléfono son dos cosas muy diferentes y muchas veces se hace necesario porque no hay un doctor en la casa. Y una de las brechas que nosotros vemos es cuando hicimos esta encuesta, es cuando escuchamos cuál es la política del hospital que exige que el doctor, después de la validación, en un determinado periodo de tiempo. Y nosotros no podemos determinar este periodo, es una política del hospital. Y ustedes saben, los que estuvieron acá hace 2 días, estábamos hablando de que hay que asegurar que sus políticas sean las políticas que los profesionales que trabajan ahí puedan cumplir. Y es importante entender porque comunicar los resultados se ha vuelto más fácil una vez que casi todo es electrónico, pero alguien tiene que fijarse, hay que, o sea, un resultado de un análisis debe ser examinado o analizado y debería haber también una persona que es la persona responsable o la encargada por orientar la atención a los pacientes, retirar a las enfermerías y comunicar directamente a los profesionales, o sea, cuando las acciones inmediatas deben tomarse por la seguridad del paciente. También los medicamentos eh, que pueden parecer como la industria farmacéutica ha llegado desde que la JCI determinó cuáles eran los objetivos. Cuando vemos, por ejemplo, el empaque o el envase de los medicamentos hace 20 años, en muchos casos los productores han cambiado muchísimo sus envases para minimizar los riesgos que tienen que ver con que ser parecido o tener un nombre parecido. Y lo que sigue siendo aún muy retador y que está relacionado a las políticas es cuando se redacta una política y cómo se deben almacenar estos medicamentos, cómo se debe etiquetar. Y muchas veces encontramos brechas, no en la farmacia, no en el departamento, sino que en estas orientaciones generales de almacenamiento común, donde llegan los medicamentos y se guardan en un lugar seguro, pero a veces no están etiquetados o rotulados como exige la política. Muchas veces nosotros vemos brechas de los medicamentos que suenan parecido, que tienen un nombre parecido o que se ven parecido. Tenemos una serie de procesos que existen y que están en marcha, pero estas áreas de procedimientos generales han venido mejorando y donde encontramos brechas es cuando hay un procedimiento único. Por ejemplo, alguien
se está haciendo una biopsia y la radiología no necesariamente tiene que poner dónde se está realizando este procedimiento. Estoy dando algunos tips, algunos consejos de cómo mejorar su cumplimiento y adhesión. Disminuir también las infecciones asociadas. Este objetivo internacional de la seguridad de los pacientes ha sido ampliado en lo que se refiere a la higiene y también incluye la utilización de todas las protecciones, todos los paquetes que están disponibles para que sean estandarizados. Piensen en las herramientas o instrumentos que usted puede poner en los registros electrónicos. Y lo que nosotros pedimos es que se haga un monitoreo de estas orientaciones para las desviaciones del uso, no para castigar a la gente, sino para aprender por qué esto pasó. ¿Será que fue el paciente no seguía o no cumplía alguno de los criterios para que esto se hiciera? Es importante que nosotros podamos aprender de estas cosas que pasan. La brecha más grande que nosotros vemos, en realidad yo soy una enfermera. Nosotros ponemos estas herramientas. Esto va a hacer con que sea más fácil porque las enfermeras tendrán que agarrar esta caja. O sea, toman la cajita, pero nosotros queremos ver que hagan una evaluación amplia para garantizar que esta evaluación está correlacionada a la presentación del paciente y que piensen cuántas veces que la presentación del paciente cambia a lo largo de una hospitalización. Si se hizo una cirugía, hay que cambiar el medicamento. No esperen para hacer la reevaluación. Hay que tenerlo establecido. Estos son algunos consejos en lo que se refiere a los objetivos internacionales de la seguridad del paciente. Podría hablar por horas, pero me detengo acá. Muchísimas gracias, Francine. Ha sido muy interesante. ¿Podríamos escuchar entonces ahora a Carolina compartiendo su perspectiva? Claro que sí, Laís, muchísimas gracias. Como lo hablaba Francine, es muy importante conocer esas metas de seguridad, pero ya en el ámbito ambulatorio es supremamente importante y como parte de esos procesos de mejoramiento es destacar el compromiso del gobierno corporativo. Los directivos de la institución son los que a través de su liderazgo y su acompañamiento orientan y apoyan las estrategias que van a enfocadas a todo este proceso del cumplimiento de las metas de seguridad y alcanzar ese deseo de llegar al daño cero. ¿Qué estamos buscando en las instituciones hospitalarias? Estamos buscando impactar y mejorar que los procesos sean homogéneos en la práctica, que no haya tanta variabilidad en la participación de los procesos que se hacen y que haya un trabajo multidisciplinario, donde los diferentes miembros del equipo de salud colaboran en la planificación, ejecución de los proyectos, mejoran asimismo sus propios procesos. Y esto implica promover la comunicación efectiva, la coordinación de los cuidados y el intercambio de conocimientos y de la experiencia que cada una de esas personas pueda tener. ¿Qué les puedo contar que tenemos aquí en la institución? Desde el 2019, la Dirección de Enfermería organizó la estrategia de gobernanza compartida, lo que permite que ha evolucionado la práctica del cuidado de enfermería a partir de la participación de las enfermeras asistenciales, esos enfermeros que están a la cabecera del paciente y toman las mejores decisiones para la atención de sus pacientes. Y este equipo se ha venido consolidando y tomando autonomía sobre los riesgos y desenlaces asociados a sus mismos procesos de atención. ¿Esto cómo lo traducimos en la práctica? Dentro de esta gobernanza compartida ha permitido identificar esos procesos críticos de la atención de enfermería desde una perspectiva de mejoramiento, de innovación, de trabajo colaborativo entre los diferentes roles de enfermería y otras disciplinas asistenciales. Aquí no hacemos nada solos, siempre debemos trabajar con los otros en pro del paciente y de esta forma entregar cuidados de calidad con los mejores estándares de seguridad y servicio.
Algunos ejemplos de esta gobernanza compartida están alineadas con las metas internacionales de calidad, como nos lo hablaba Francis. Tenemos una gobernanza compartida de prevención de caídas, de prevención de lesiones por presión, prevención de infecciones, uso seguro de medicamentos, experiencias extraordinarias del cuidado y de calidad. Y gracias a esta monitoría y evaluación de los procesos, se revisa toda la información que se identifica en cada una de las auditorías o monitorías que se hacen y se generan espacios de refuerzo y retroalimentación con los equipos asistenciales para disminuir esas brechas identificadas. Actualmente, dentro de estos grupos, aquí en la institución, tenemos un grupo formado casi por 600 personas entre profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería, que de esta manera trabajamos de forma continua para mejorar las condiciones de atención de nuestros pacientes. Esas son unas de las estrategias que nosotros tenemos. También tenemos en la institución la estrategia del manejo por patologías de los pacientes, un manejo específico en el cual lo llamamos los centros de cuidado clínico, donde se enfoca en brindar la mejor atención, protocolizando y estandarizando los modelos de atención, la conformación de equipos multidisciplinarios para la atención integral de las patologías, la definición de indicadores basados en desenlaces, en los mejores desenlaces que pueda tener el paciente y en procesos de educación al paciente, familia y al acompañante. Y esto nos ha permitido organizar de una mejor forma esa comunicación dentro de los mismos equipos de trabajo. Francine nos ponía el ejemplo de la comunicación efectiva. Un ejemplo puntual es que la educación que estamos brindando dentro de estos mismos centros de cuidado clínico es una educación interdisciplinar. Participa el médico que trata al paciente, la enfermera que está con el paciente, auxiliar, asistentes, los camilleros, las personas de rehabilitación, si lo amerita, todo un equipo donde permite consolidar esa comunicación en un momento de crisis, en un momento donde el personal puede ver, es por el estrés fallar en esas comunicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos estos ejercicios? En ambientes educativos, todo este equipo viene e interactúa en una simulación. Entonces, cuando ya se van a enfrentar a esa realidad de atender a un paciente en una condición difícil, ya tienen en su mente qué es lo que deben hacer y cómo deben interactuar dentro del equipo que trabaja dentro de estos procesos. Otra cosa muy importante, como lo decía Francine, las mediciones, la monitoría de lo que hacemos. Los indicadores de seguimiento son fundamentales para saber cómo es que estamos haciendo las cosas. Y así de esta forma también derivar los planes de cuidado o pues los planes de mejoramiento para atender estos requerimientos que se van identificando en las monitorías. ¿Cómo hacemos las monitorías también? A través de las rondas o a través de la metodología del paciente trazador, que identifican acciones de mejoramiento, que se trabajan en las diferentes áreas asistenciales, permite validar la adherencia a los procesos de atención, a los estándares y a los protocolos, y así pues la institución va mejorando y adquiriendo mejores prácticas. Eso es lo que yo te puedo decir que estamos haciendo actualmente dentro de los hospitales, enfocados con todo el tema de las metas de seguridad. Muy Muchísimas gracias, Carolina. Me parece que fue súper interesante y esto pone en contexto para que Robert pueda presentar también su perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Laís. De la perspectiva de Elsevier, ustedes saben que nosotros siempre alentamos las mejores prácticas, o sea, es el centro y el principio de nuestra empresa. Y nosotros estamos tratando de concentrarnos en un conocimiento que se pueda poner en práctica, o sea, y las evidencias que se puedan poner en práctica. Reunir toda esta información a los doctores, sea en un ambulatorio o sea en pacientes hospitalizados, porque esta información debe encontrarse ahí
O sea, todas las cosas que Carolina y que Francine dijeron, solamente para recordar, como un médico que está practicando y trabajando todos los días. Hay tanta información que uno tiene que mantener presente y cuidar a los pacientes. Entonces, ¿cómo nosotros los ayudamos? Y es por eso que nosotros estamos concentrándonos en cómo podemos hacer que este conocimiento esté disponible para los doctores y doctoras, para que puedan tomar las mejores decisiones. Nosotros pensamos en la seguridad y la calidad del paciente y nosotros sabemos cómo esto, porque por ejemplo, un medicamento equivocado puede causar mucho daño a nuestro paciente, ¿no es cierto? Pero la combinación incorrecta también de medicamentos puede causar daños porque puede afectar la mejora de nuestro paciente. Entonces, pensar cómo nosotros afectamos el trabajo diario y trayendo información basada en las evidencias, porque eso es lo que nosotros tratamos de concentrarnos para que sea un conocimiento práctico, que se pueda poner en práctica. Y la educación hacia el paciente, todos han dicho cómo es importante incluir al paciente y asegurar. Yo estuve trabajando en home care y yo veo cuando los pacientes están de alta sin la información y la educación adecuada. Y no nos sorprende que hayan vuelto al hospital. ¿Cómo nosotros preparamos al paciente de la mejor manera para que puedan entender con una información que es clave para él? No es en los últimos 15 minutos de cuando le van a dar de alta, sino que esto forma parte de la práctica del día. Y estas son las cosas en las que nosotros estamos concentrándonos en poder traer la mejor información a los doctores y doctoras, porque tenemos las herramientas para hacerlo. Y también cómo podemos concentrarnos en el cómo, ¿no es cierto? Más que cualquier otra cosa, porque eso realmente es el elemento clave. No hay una única solución para todos. Tenemos que tener una metodología, tenemos que trabajar con diferentes sistemas y tomar todo y llevar todo esto en cuenta, pero también tenemos que ver cómo nosotros em, hacemos que esta información esté disponible y estas evidencias y las mejores prácticas de una manera que sea utilizable. Hay que tener como un chequeo de cada cajita, ¿no es cierto? Estoy ayudando a que tomen las mejores decisiones, o sea, de nuestra perspectiva. Esto es lo que realmente me alienta y me motiva a seguir adelante, es tratar de alcanzar a llegar a esta enfermera, a esta doctora, con la información que necesitan para que sepan que ellos no están solos. Muchísimas gracias, Robert. Yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido dicho ahora antes que pasemos a la pregunta siguiente. Nosotros preguntamos sobre la historia de los Objetivos Internacionales de Seguridad del Paciente y cómo surgieron en Estados Unidos. Y Francine nos da dado el contexto con tips muy valiosos, diciendo que para la identificación de pacientes, mientras más conocido, más alta la probabilidad de que nosotros nos equivoquemos en pacientes crónicos o en la UCI. Y hemos hablado también de los resultados críticos y cómo seguir las políticas y la adhesión a las políticas todavía se presenta como un gran reto, como vimos el martes. También me ha llamado mucho la atención que habló de los envases de los medicamentos y cómo han mejorado, pero cómo todavía tenemos algunos temas relacionados a los medicamentos que se parecen o que tienen un nombre parecido. Hemos hablado también de una cirugía segura y cómo existen brechas en áreas específicas, como los procedimientos y marcar la lateralidad en procedimientos que muchas veces no se llevan en cuenta por parte de los profesionales. Hemos hablado de los bundles, de las palabras en inglés, una palabra en inglés, y cómo es importante entender, poner en estos registros médicos. Esto es una sugerencia. Hemos hablado también del monitoreo de los bundles y de los indicadores y la importancia de este monitoreo para la mejora. Hemos hablado de la prevención de caídas y de cómo es importante dejar aquel checklist de lado que sirve solamente para verificar y sino hacer un checklist más importante. Hemos hablado del compromiso también del gobierno corporativo y del liderazgo y cómo es importante tener el apoyo
y la orientación de dicho liderazgo en las estrategias, que es disminuir la variabilidad. Y tenemos una tarea multidisciplinaria para la planificación que termina resultando en una comunicación efectiva. También se compartieron algunas estrategias. Desde el 2019 existe un gobierno compartido en la dirección de enfermería, donde participa todo el equipo de enfermería para lograr identificar cuáles son los procesos críticos, porque nosotros no hacemos nada solos, y también algunos ejemplos de lesión por presión, utilización de medicamentos, caídas y otros ejemplos más. Hemos hablado también de auditoría para disminuir estas brechas y también un manejo por patología en el centro de cuidados clínicos, o sea, cómo estos protocolos son modelos de cuidado y la definición de indicadores para que nosotros podamos tener un trabajo de mejora. También hemos hablado de la comunicación efectiva y cómo la misma educación y la simulación deben ser interdisciplinarias, reforzando esta comunicación y cómo se utilizan los indicadores para esta mejora continuada. Y también hemos hablado de la importancia de las evidencias y el conocimiento de las mejores prácticas de manera que se puedan poner en práctica. La idea de este conocimiento que se pueda poner en acción para superar esta gran cantidad de información, de procesos y de decisiones que se tienen que dar y lograr de esta manera llevarle al profesional en su flujo de trabajo la información que necesita en el momento que lo necesite. Hemos hablado también de la seguridad de los medicamentos y cómo es importante respaldar esta decisión en lo que se refiere a la seguridad de los medicamentos y también la educación e información del paciente. Y qué importante es informarlo, no solamente a los 15 minutos que está por salir, sino que forme parte de todo el cuidado. Y hemos hablado también de la importancia de fortalecer las herramientas y por último, que esto se haga de una forma útil, no solamente una listita con muchas cosas, sino que sea un conocimiento que los profesionales pueden utilizar y que lleve al mejor desempeño. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con la participación del paciente. Me parece que Robert ya ha empezado a contestar esta pregunta, ¿no es cierto? Durante nuestros talleres, nosotros entendimos que algunos elementos eran sumamente importantes, que la falta de habilidad de los pacientes en lo que se refiere a la comunicación hace con que haya menos empatía o una amenaza presentada por las noticias falsas que terminan por impactar de forma negativa la comunicación y también el rol pasivo de los pacientes en su propio cuidado y la necesidad de materiales y metodologías para poder hablar con los diferentes pacientes y la importancia de este trabajo interdisciplinario o multidisciplinario. Primero, me gustaría preguntarles, ¿tiene algún sentido lo que dije recién, estos desafíos que mencioné? Y si sí, ¿cómo ustedes piensan en tratar estos desafíos o retos? ¿Qué es lo que ustedes han visto que ha resultado bien? Y voy a empezar por Carolina. Ahora te toca. Bueno, sí son familiares esos desafíos que nos acabas de decir. Y desde el ámbito hospitalario, desde el ámbito ambulatorio, en la institución, tenemos un programa de educación al paciente y familia. ¿Qué hace este grupo? Este grupo busca e identifica las necesidades de formación y educación de los pacientes y sus familias o su cuidador en estos diferentes ámbitos y los transforma en esas necesidades para que la institución les resuelva y eduque e informe al paciente en eso en lo que se ha identificado esa necesidad. Todo encaminado a la prevención y a la promoción en salud. Desde el equipo asistencial de enfermería hacemos exactamente lo mismo. A través de los procesos y el proceso de enfermería, identificamos esas necesidades que tiene el paciente y son en las cuales nos vamos a enfocar para brindarle la atención durante su proceso de hospitalización o durante su proceso de atención en el hospital. ¿Qué busca con la educación? El empoderamiento y la participación de los pacientes y las familias en su propio autocuidado. El mismo programa en sí de educación
se encuentra y está vinculado en todos los procesos. Se enfoca en el asegurar el antes, el durante y el después del ingreso del paciente para que esa información sea oportuna, sea clara, sea completa, que permita esa comunicación en doble vía, donde el paciente exprese lo que necesite y aclare sus dudas, y el personal también lo pueda hacer. Tenemos un reto grandísimo y es que a los profesionales de la salud no nos han educado para educar. Entonces, muchas veces la educación que brindamos nosotros, el paciente asumimos que comprendió, más es todo lo contrario. No comprendió, no enfocamos no hace lo que nosotros esperábamos que hiciera. ¿Cómo hemos tratado de resolver estas brechas? Pues estas brechas las hemos tratado con talleres. Desde aquí viene la educación hacia los trabajadores de la salud, porque un trabajador de la salud que conoce, pues puede aplicar estos métodos de una mejor forma. Tenemos talleres de comunicación médico-paciente que los realizan los miembros del Comité Asesor de Pacientes y Familia, y tenemos otros talleres para promover la colaboración interdisciplinar entre todo el equipo de salud, enfermeros, médicos, los químicos farmacéuticos y los otros profesionales de la salud, para así identificar y abordar esos posibles riesgos de fallas en la educación y en el autocuidado del paciente. Todo esto pues lo hacemos buscando esa comunicación efectiva, una meta de seguridad que nos nombró Francine, para tener y poder garantizar todos esos mejores desenlaces con el paciente. Eso es una de las cosas que les puedo decir a través de lo de la educación del paciente. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Ahora le paso la palabra a Robert. Wow, bueno, nosotros podríamos estar horas hablando de cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Sí. Yo me voy a concentrar ahora en la práctica interdisciplinaria, porque ha sido nombrada muchas veces acá. Muchas veces se da la realidad que cada una de las disciplinas que ocupa a un paciente, nosotros aprendemos, vamos a la facultad, aprendemos algo. En algunas facultades están más avanzadas, enseñan las diferentes especialidades, pero la realidad es que nosotros aprendemos así como en casilleros y después tenemos que ir a un hospital, a una organización y nos tiran ahí. Bueno, nosotros somos un equipo y vamos a trabajar como un equipo interdisciplinario, pero la realidad es que nosotros no sabemos uno es responsable por hacer y cómo nosotros podemos trabajar juntos de verdad. Entonces yo he visto que algunas instituciones han tenido mucho éxito al establecer modelos de cuidado interdisciplinarios. Básicamente, ¿cuál es la definición de una práctica interdisciplinaria en esta organización? Y al tener esta definición que pueda ser vertebrada por cada una de las conexiones de esta institución. Entonces hay que tener una definición. Después de haber puesto la definición para cada una de estas, muchas instituciones definen cuál es qué es lo que podemos hacer. En algunos países no han evolucionado tanto en este aspecto. Este es un ejercicio de poner por escrito y entender qué es lo que cada una es responsable y cómo pueden trabajar individualmente y también juntos es sumamente importante. Y así todos lo entienden claramente, porque uno aprende tanto con ese intercambio de conocimiento. ¿Qué es lo que el kinesiólogo va a hacer en relación al enfermero o al dietólogo? Estas prácticas que se pueden aplicar a una institución u organización. Estamos hablando de una práctica interdisciplinaria, ¿no es cierto? Pero muchas veces existe interdisciplinario, multidisciplinario o interprofesional.
pero estas son definiciones separadas y diferentes. Esto vuelve entonces al tema de la definición, pero una práctica interdisciplinaria, si nosotros tomáramos solamente, si es solamente el equipo clínico, un miembro clave es el paciente. ¿No es cierto? Y si nosotros no lo pensamos de esta manera, no incluimos el paciente al tomar las decisiones en nuestros modelos de atención, en nuestras prácticas, en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra política, entonces nosotros no vamos a tener un modelo de práctica interdisciplinario. Tenemos que pensar entonces cómo nosotros traemos la voz del paciente en sus procesos de toma de decisión, en la elaboración de política, en sus procesos. Puede ser solamente designar a un miembro del equipo que sea la voz del paciente, o sea, que se ponga en su lugar y de traer al paciente y preguntarle también. Y una cosa que voy a decir para tener esta iniciativa interdisciplinar y este modelo interdisciplinario es que es sumamente importante que nos juntemos y que de forma un equipo con cada una de las disciplinas. No se olviden quién debe estar sentados en esta mesa, que sean incluidas todas las voces y que siempre tengamos en el grupo, cuando se toma una decisión, nos preguntemos, ¿será que esto es mejor para mí como médico? ¿Será que esto es lo mejor para mí o realmente es lo mejor para el paciente? Y para que nosotros tendríamos que tener este equilibrio, este balance. ¿Y cómo podemos tener este modelo? Es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no podemos seguir trabajando en casilleros. Necesitamos a todas las disciplinas, tenemos que trabajar juntos de forma más efectiva, juntamente con el paciente. Y también todo lo que trae el paciente a esta ecuación es muy importante. Muchas gracias, excelente, Robert. Ahora le paso la palabra a Francine. Es una excelente discusión y a mí me encanta formar parte de ella, porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido después de evaluar centenas de eventos adversos y hicimos el desglose que el problema de comunicación está en la raíz de muchos de estos eventos adversos, ¿no es cierto? O sea, en toda esta campaña hacia el daño cero, realmente no, ¿será que vamos a llegar al cero? No, pero tenemos que ser más proactivos en esta búsqueda, en determinar cuáles son nuestros riesgos y hacer también los cambios necesarios. Entonces, quisiera decir eso porque a mí me encanta lo que Carolina dijo también sobre educación, que nosotros tenemos la tendencia de alejar la educación cuando están evaluando cuáles son las necesidades de educación y de información para el paciente y para familia y qué tipo de conocimiento ya tienen y qué es lo que necesitan para poder a la fase siguiente de la enfermedad o para que le den de alta. O sea la situación que sea, hay que hacer una evaluación de las necesidades de educación en este equipo interdisciplinario para que se desarrolle el plan adecuado de atención a un paciente específico. O sea, todas estas cosas que han sido dichas de forma tan linda y cuando veo, podemos concluir esta información, la palabra que empieza con la letra D, la documentación. Nuestro registro electrónico del paciente es el primer instrumento de comunicación. Todas estas necesidades y evaluaciones, así como las necesidades también de educación deberían estar registradas o documentadas. Y todo esto también debe estar registrado para que los próximos miembros del equipo lo puedan ver y que no se tenga que repetir toda esta evaluación, que ellos verifiquen o averigüen si el paciente entendió o no lo entendió y que entonces puedan hacer la información en el paso siguiente. Y en lo que se refiere a las reuniones interdisciplinarias para determinar cuál es el plan de atención y la educación que va de la mano con eso. ¿Dónde esto está registrado en el registro médico del paciente? ¿Y quién lo hace? Porque usted tiene que pensar, eh, no puede ser una enfermera que está trabajando sin supervisión por la primera vez en un sábado de noche, o yo soy
el doctor que está el domingo por la tarde haciendo la ronda y como es el fin de semana, viene la familia y tienen preguntas. Yo tengo que estas notas consten en algún lugar. Acá tenemos el plan, acá está la información que le hemos dado hasta ahora, qué informaciones más necesita. Todo eso realmente ayuda muchísimo al paciente y a su familia y a los miembros de la familia para que tomen las decisiones mejor informadas y que ojalá que cuando le den de alta y cuando estén en sus hogares, las sigan cumpliendo todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Muchas gracias, Francine. Esta discusión está realmente muy interesante. Yo voy a hacer un otro resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos hablado de cómo es importante o de lo importante que es evaluar las necesidades del paciente, no solamente hacer una información o educación sin evaluar, para poder darle poder al paciente y a sus familias en su cuidado. Y programas de educación que tengan una continuidad a lo largo de la hospitalización o antes, durante y después. Y todavía tenemos un reto que está muy presente en muchas instituciones de salud, podría atreverme a decir en todas, que los profesionales de salud no están educados a educar o no han sido educados para educar. Y Carolina compartió con nosotros algunos ejemplos de talleres y charlas sobre comunicación entre el médico y paciente, la cooperación interdisciplinaria y lo importante que es la práctica interdisciplinaria. Y Robert ha compartido también que en general la educación se hace por tipo. Entonces, durante la formación profesional se hace cada uno en su casillero y al llegar a la institución se da entonces la magia de que ahora ustedes forman un equipo. O sea, cómo es importante tener un modelo de cuidado y de atención interdisciplinario. Y parte de eso es la definición por parte de la institución y que todos los miembros del equipo realmente sepan qué es la definición, qué es la interdisciplinariedad en el cuidado y lo importante que es que esté definido y el ejercicio de definir de cuál es la práctica, cuál es la responsabilidad de cada una de las disciplinas y cómo ellas pueden convergir en el cuidado del paciente. Y cuando nos referimos a una práctica interdisciplinaria, él dijo que el paciente es un miembro clave del equipo y que es siempre importante que tengamos presente la voz del paciente, sea por él mismo o por un miembro del equipo que será su voz. Hemos hablado también de la involucración activa del equipo interdisciplinario, incluyendo la voz del paciente para que nosotros tengamos un proceso que al final, cuando podamos preguntar, ¿este proceso es para mí o para el paciente? Que la respuesta es que este proceso es bueno para todos. Y por último, hemos hablado también de cómo la comunicación está en la base de muchos eventos adversos. Y cuando nos referimos al daño cero, el principal concepto que nosotros queremos comunicar es la proactividad en la determinación de los riesgos y cómo todas estas temas que estamos hablando desde el martes se juntan y para que ellas se junten de una forma sostenible y continuada, es muy importante que todo esté documentado y esta documentación en el registro del paciente es sumamente importante porque apoya la continuidad y garantiza que después de una ronda multidisciplinaria nosotros tengamos estos documentos. Y Francine entonces dijo, se refirió, ¿no?, a un escenario, por ejemplo, el sábado de noche vino la familia y está el doctor que tiene que hacer un repaso de todo lo que ha sucedido hasta aquel momento. Si esto no está registrado, documentado, el trabajo de este profesional se va a volver mucho más difícil. O sea, la idea de un registro de todo lo que se ha hablado es respaldar las mejores decisiones, las decisiones mejor informadas para los pacientes y para los profesionales. Ahora siento decir que es la última pregunta, porque yo podría estar 5 horas hablando con ustedes y apuntando todo lo que dicen, pero tenemos que llegar al último pilar, que es el de la investigación y mejora continuada. Esto es dos en uno, porque nosotros hablamos de la investigación y hablamos de esta mejora y cómo estos dos temas se unen. Hemos tenido muchos hallazgos. Los primeros que tienen que ver con la investigación, tienen que ver
a la capacitación por parte de los profesionales, a la investigación para el desarrollo de la investigación y cómo lidiar con la limitación de recursos. Y en lo que se refiere a la mejora continuada, hemos hablado de una discusión que está presente en nuestra área, que es la cultura del miedo y la cultura justa y cómo no tener una cultura del miedo en las instituciones que termina por generar el tema siguiente, que es la subnotificación de los eventos y la pérdida de oportunidades para mejorar y la necesidad de compartir estos aprendizajes con todo el equipo en una ronda de feedback o de retroalimentación e incluir a los profesionales de la punta. Creo que Carolina ha hablado un poco de esto, ¿no? Pero los profesionales em, que estén todos incluidos en este plan de mejoras. ¿Ustedes podrían compartir con nosotros ejemplos, estrategias o iniciativas que trate de algunos de los desafíos que mencioné? Empiezo por usted, Robert. Bueno, una vez más, este es un tema también que podríamos estar durante horas hablando, ¿no? Pero yo quisiera hablar un poquito, esto se refiere a una serie de cosas a las que hemos hablado y voy a utilizar lo que Carolina y Francine dijeron en lo que se refiere a la educación. La evaluación del aprendizaje y cómo es importante hacer una evaluación para entender qué es lo que el paciente entendió, qué es lo que aprendió y por qué lo hacemos, ¿no? Pero muchas veces esto pasa a ser una prueba que rellenar, ¿no? Una hoja. Y no se utiliza esta información para desarrollar un plan de educación que sea adecuado a aquel paciente o a aquella paciente. Y este es uno de los problemas principales que nosotros tenemos, porque las más de las veces, cuando se utiliza la tecnología digital, nosotros nos concentramos mucho más en darle un clic a algo, en preguntarse de por qué esto es importante y cómo se hace, cómo uno lo utiliza en la práctica para que sea un plan de educación efectivo. Y esto me permite que nosotros tenemos que pasar a hacer una transición de que esté documentado, registrado. Claro que eso es importante, pero lo que se hace con esta información y cómo se utiliza en un proceso de comunicación, ese es el valor, porque si no, uno puede documentar todo lo que quiera y no lo va a hacer bien. O sea, y una cosa que nosotros tenemos que realmente tener presente siempre, cómo hacemos con que todos sean más digitales. Y usted está hablando del temor o del miedo. ¿Por qué durante el primero o el segundo año pasa? Porque ellos tienen temor de que van a hacerle daño al paciente, porque todavía no tienen la experiencia, la estrategia y el apoyo de que necesitan. Y eso es lo que nosotros, si vamos a ayudar entonces una transición a la práctica en esa perspectiva, nosotros tenemos que pensar cómo las podemos ayudar a lidiar con este temor hasta que llegue a un nivel que se sientan cómodas o cómodos en un ambiente en el que pueden aportar con su conocimiento. O sea, todo esto tiene que ver, y Francine lo dijo muy bien, todo esto parece estar muy bien, pero tenemos que pensar porque esto tiene un impacto y muchas veces nosotros nos concentramos nuestra atención en otra cosa. O sea, si tenemos las escalas de riesgo, nosotros como que rellenamos una evaluación de progresión y tenemos un puntaje y el paciente está en riesgo, pero nosotros vemos y después no hay un plan desarrollado para mitigar lo que los puso en riesgo en un primer lugar. Estos son ejemplos de cómo nosotros debemos cambiar esta mentalidad, porque podemos en una alfabetización digital, por así decirlo, pero es el uso o la utilización de cómo nosotros utilizamos la tecnología y la información que ha sido proveída de una manera que nosotros podamos brindarle el apoyo y el respaldo que necesitan los profesionales de la salud. Y me parece que es muy importante en relación a los temas que ustedes comentaron. Muchas gracias, Robert. Ha sido muy interesante este comentario y me parece que esto nos brinda la oportunidad para tener muchas ideas, ¿no es cierto? Para que Carolina comparta también con nosotros.
Sí, así es. Estos temas relacionados con el mejoramiento y la investigación y lo que hace uno directamente en la práctica del día a día permiten tomar esas decisiones y esos procesos de evolución en el aprendizaje y las nuevas metodologías de aprendizaje con el uso de la parte digital deben estar incluidos dentro de todos los modelos asistenciales. Actualmente, en la institución estamos buscando y desarrollando un nuevo software de historia clínica para facilitarle al equipo de atención en salud que todo esté visualmente en un mismo ambiente, que no tengamos que ir de un lado para otro buscando información que después puede ocasionar de separaciones en los datos y que se malinterprete lo que se está haciendo con el paciente. Para complementar lo que nos estabas pidiendo sobre lo que es, cuáles son esos planes de mejora y esa incentivar a la investigación, aquí en la institución, dentro de los aprendizajes y las mejoras que tenemos, todo se basa con la retroalimentación y la evaluación constante de esos resultados y de la práctica para identificar esas mejoras y realizar esos cambios efectivos. El establecimiento de esos comités de seguridad, aquí tenemos el programa de atención confiable, en el cual buscamos ese análisis de ese evento adverso y sacar esas lecciones aprendidas para que las mismas personas que están involucradas en el evento participen en esa retroalimentación, no solo para ellos, sino para el resto de su equipo, para lo que me pasó a mí, no le pase al otro. Dentro de eso mismo también estamos promoviendo la cultura del aprendizaje, donde se alienta a que ese profesional o esa persona comparta sus ideas y sugerencias para mejorar todo lo que tiene que ver con la atención. Actualmente, y lo sé en la mayoría de las instituciones, nuestros planes y nuestros eventos, nuestros procesos de mejoramiento son más reactivos que preventivos. Y pues esa es la cultura que también tenemos que cambiar en esos planes de mejoramiento, volvernos más preventivos, ir a mirar el antes de que ocurra un posible evento en la atención. Con respecto a la investigación, no es desconocido que en las instituciones de salud los líderes de investigación son la parte del equipo médico. Y hay alguna que otra investigación en la cual se involucran los otros profesionales de la salud. ¿Qué estamos haciendo en la institución? Y es algo que quiero compartir con ustedes, y es que hemos abordado dos líneas de trabajo encaminadas a facilitar y acompañar esa producción científica desde el ámbito de enfermería, por ejemplo. Una de ellas es la producción de narrativas, es adquirir esas competencias para que escriban y cuenten sus experiencias con la atención de los pacientes, cómo se han sentido en esos procesos, y incentivar a publicarlas en la revista que tenemos en la institución, que se llama Revista Actualizaciones de Enfermería. Y la otra línea es el trabajo que hemos desarrollado con el equipo y el liderazgo de práctica basada en la evidencia de la institución en capacitar a un grupo de profesionales en práctica basada en evidencia para lograr desarrollar más proyectos de investigación. Y por fortuna, aquí es una cuña, que hemos contado con el apoyo del CEBIER y la Subdirección de Estudios Clínicos y Epidemiología de la Fundación, donde hemos realizado talleres enfocados en fortalecer esa cultura de investigación entre los profesionales de la salud para obtener mejores prácticas asistenciales, para mejorar la experiencia de los profesionales. Y en estos talleres hemos cubierto temas como los conceptos básicos de la investigación, cómo redactar artículos, que se nos hace muy difícil para nosotras las enfermeras. Y en otro momento tuvimos un taller donde analizamos lo que ya tienen escrito los enfermeros y mirar por qué no logramos avanzar o por qué nos han devuelto esos artículos. Y entonces de esta forma nos ha permitido extender esas redes de colaboración entre los mismos participantes de los talleres, con el CEBIER y pues con el apoyo de la subdirección clínica y con la de salud poblacional. Entonces estas son las experiencias que hemos tenido, hemos mejorado en la producción de artículos,
la gente quiere participar en las escrituras, pero pues aún tenemos ese miedo de qué voy a escribir y cómo lo voy a escribir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Francine, muchísimas gracias. A mí me parece que Carolina dijo algo muy importante porque nosotros tenemos que involucrar a todo el equipo y Robert dijo, sí, debe ser un proyecto que signifique algo, ¿no es cierto? Porque si no, no les va a interesar a nadie y van a pensar, bueno, esto es algo de liderazgo. ¿Cómo podemos tomar estos dos componentes claves y hacer con que se junten? Tenemos que pensar que el liderazgo establece las prioridades de mejora de una institución. En dos ejemplos, nosotros vamos a disminuir las infecciones asociadas en 3% para el próximo año. Y la prioridad número dos es que nosotros vamos a mejorar la experiencia del paciente con la comunicación y en nuestro equipo, en nuestra institución. O sea, estos dos se pueden mesurar, se pueden medir. Los dos pueden resultar en excelentes proyectos en el nivel del departamento. El liderazgo establece las prioridades y después el departamento dice, bueno, es así que lo voy a hacer, voy a aportar de esta manera para disminuir el número de infecciones con la utilización de Pantels y otros temas de higiene. Y en lo que se refiere a la experiencia del paciente, haremos una encuesta donde los gerentes van a hablar con los pacientes, le van a preguntar, deben decir si están satisfechos con la calidad de la comunicación que ellos reciben de este equipo multidisciplinario. Y esto es como esto va en cascada del líder a todos los profesionales. Pero ¿cómo nosotros retiramos este componente del miedo? O a veces lo podemos hacer más entretenido. Podemos hacer, por ejemplo, una colación o un evento, un domingo, en donde cada departamento pueda mostrar uno o dos proyectos en los que están trabajando. Y todas las personas entonces ponen sus posters en el café o a la entrada del hospital. Y entonces las personas ven los diferentes proyectos, pueden votar, ellos pueden salir en la newsletter de la institución. Hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Usted puede hacer un open house, o sea, un día de la casa está abierta. Cada una vez un departamento visita a este departamento un día. Por ejemplo, radiología va a ser un open house y todos van y bueno, ¿qué es lo que hacen en radiología? No es solamente radiografías y cosas, hacemos diagnósticos, hacemos también procedimientos de prevención y una serie de otras cosas. Y acá está el proyecto de calidad en el que estamos trabajando. Usted hace algo más entretenido, lo hace interesante y involucra a todos los profesionales y entonces alienta su imaginación y su creatividad y mejora la mejora continuada y hay un potencial para buenos proyectos de investigación. Cuando hayan llegado a este punto, entonces usted alienta a los profesionales a que participen en conferencias y que manden un abstract, ¿no? Un resumen y que haya sobresalido en un departamento. O sea, usted lo hace con que sea mucho más interesante y que valga la pena. Y muchas gracias una vez más por esta oportunidad de participar, porque ha sido espectacular. Muchísimas gracias, Francine. Yo creo que nosotros terminamos en este sentido. Vamos a pasarla bien, vamos a garantizar que todos los procesos sean entretenidos, porque si es entretenido, logramos hacer con que los profesionales se involucren. Voy a hacer un breve resumen porque estamos terminando lamentablemente. Una vez más les digo, porque yo podría estar durante horas hablando, pero hemos hablado un poquito de la alfabetización digital y cómo es importante la evaluación y la comprensión del paciente en lo que se refiere a la educación. Y Robert dijo que muchas actividades pasan a ser solamente actividades, sino la base de una estrategia que se debe cumplir, como tendría que ser. O sea, el objetivo eh, pasa a ser point and click y no la utilización de esta información en términos prácticos.
Es muy importante que nosotros pensemos en esta transición, de cómo la transición puede servir para orientar la comunicación y las estrategias. Robert también habló un poquito del miedo, del temor, cómo nosotros podemos disminuir este temor, en especial a los que empezaron y no quieren equivocarse, cómo los podemos apoyar para que este temor disminuya, ¿no? Y hemos hablado también de todo lo que se dijo forman parte de un rompecabezas. Y Robert dijo cómo en algunos ejemplos estas escalas de riesgo las hacemos esta escala del riesgo de caída, se hace, pero después el plan para mitigar lo que nosotros hemos encontrado, que puede ser el riesgo, no siempre se hace. Entonces es muy importante que se utilicen las documentaciones. También hemos hablado de la evolución o del aprendizaje. Carolina contó un proyecto que existe para lograr juntar en un único lugar, en un registro historial médico electrónico, para que no esté diseminada la información que se necesita. Y lo importante que es la retroalimentación consistente en la práctica. Y dijo el programa fiable con las lecciones aprendidas y la participación de los profesionales para compartir estas lecciones aprendidas, que no esté solamente con un único profesional, sino que se comparta con todo el departamento para que nosotros no tengamos que vuelva a ocurrir. También hemos hablado de la cultura del aprendizaje y también cómo nosotros debemos ser proactivos, que nosotros evitemos que suceda el error y no solamente reaccionemos. Y cómo los médicos terminan por ser el motor en el área de la investigación y cómo la Fundación Santa Fe ahora está teniendo líneas de trabajo para añadir a otros profesionales más en la producción científica. Por ejemplo, la enfermería con un programa de narraciones o narrativas que puedan incluir a estos profesionales. También se refirió a la enseñanza de la práctica basada en evidencias y cómo ha tenido el apoyo del CEBIER en diferentes talleres que la doctora Jimena Alvira, cómo redactar artículos, cómo publicar y otros talleres más. Hemos hablado también de la involucración de los profesionales y cómo es importante que estos procesos sean significativos y también importantes. Cómo el liderazgo termina por ser el rumbo o el norte de las prioridades para la mejora y cómo esto después baja en cascada al equipo de atención, al equipo asistencial. Cuando nosotros establecemos, bueno, la mejora vamos a disminuir el nivel de infección o vamos a mejorar la experiencia del paciente. Los líderes del departamento van a explicar cómo pueden aportar para alcanzarlo. Y por último, hemos hablado también del miedo y que la mejor manera de luchar en contra del miedo es con algo entretenido, hacer que sean interesantes y generar un entorno que sea un entorno agradable y que fomente el compartir ideas, el compartir proyectos. Por ejemplo, un día de puertas abiertas en un departamento para que las personas puedan ir a conocerlo. Y eso puede resultar en un proyecto de investigación. Y así se alientan a que los profesionales vayan a conferencias y a congresos y compartan sus experiencias. Yo quisiera agradecer de verdad muchísimo a Carolina, a Francine y a Robert, porque me parece que este ha sido el comienzo de una conversación espectacular. Este es como un corto de lo que tendría que ser una trilogía. Estamos terminando brevemente porque son muchas horas de conversación que hemos tenido, pero tenemos una serie de videos, paneles, charlas, conversaciones que ya se han celebrado en este proceso del daño cero. Pusieron acá en el chat, creo que el enlace, si le gusta el tema, si le parece interesante, únase, hable con nosotros porque tenemos mucho más cosas. Yo les pido perdón porque tuvimos muchísimos comentarios en el chat. No podré leerlos todos, pero tuvimos mucha participación. Nosotros vamos a guardar el chat y los vamos a contactar en relación a sus preguntas específicas. Ahora le paso la palabra a Carolina, a Francine y a Robert para sus comentarios finales. Bueno, nuevamente agradecerles a todos por su participación en este webinar de Avanzando hacia el Daño Cero. Es un proceso
que no arranca inmediatamente, es un proceso que lleva años, años en los cuales se invierte en la educación de las personas, en la investigación, en la retroalimentación, en ir un paso adelante y retroceder dos probablemente, pero de esta forma es que vamos logrando consolidar que nuestros equipos en la institución o donde nos encontremos estén enfocados en las metas de seguridad, en una atención al paciente con calidad y con las mejores prácticas posibles. Gracias a la IS y al equipo del Sevier, a mis compañeros Francis y Robert por esta experiencia tan agradable en este conversatorio. Y gracias a todos por participar. Yo también quiero dar mis agradecimientos a Elsevier y a todas las personas que han participado. Ojalá que ustedes hayan disfrutado esta experiencia. Ojalá que les hayamos dado algo que pensar para ayudar en la práctica en el futuro y para ayudar al próximo paciente que ingrese en su institución. Muchísimas gracias a todos. Sí, yo quisiera secundar a Carolina y a Francine. A mí me parece que nosotros tenemos que aprender unos con los otros y no hay que reinventar la rueda. Si algo que sea lo más sencillo que funciona, eso es lo que importa. Vamos a hacerlo de forma entretenida y les agradezco una vez más. Me encanta haber participado y les agradezco por su atención y su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes tres y muchas gracias a cada uno que ha participado, que lo vio y que estuvo una hora con nosotros, 1 hora y 6 minutos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Hasta pronto.